Seguimos con la ruta, mamá. Bueno, seguimos con la ruta. Hemos salido ya del santuario de Montserrat y ahora nos hemos venido al lado, a 15 minutos, al monasterio de las Santas Cruces. Tenemos que subir una cuestecita, poca cosa, por lo que hemos visto por GPS, pero bueno, no podemos entrar con el coche en este pueblo, así que lo hemos aparcado abajo. Nos vemos arriba. Lo hicimos todo en el mismo día. Veníamos de la Basílica de la Madre de Dios de Montserrat, pero cuando subimos a comprar la entrada y la audioguía, nos dijeron que como era sábado paraban un momento para comer, y entonces paran de 2 a 3 y media. En la entrada nos encontramos esta terracita y dijimos, no tenemos mucha hambre, se nos ocurrió pedir medio bocadillo y unas patatas bravas. Esto es medio bocadillo. Estaba muy bueno, recomendable, y además estaba justo en la misma entrada. Hola, ya estamos arriba, hemos comprado ya la entrada. Recomiendan como 45 minutos para hacer el recorrido y la entrada son 6 euros y te entra con la audioguía. Entonces ya estamos aquí dentro, mirad, fijaros. Es una pasada. El monasterio de las Santas Cruces fue fundado en 1160, bajo el patrocinio de los Moncada, los Cervellos y del conde Ramón Berenguer IV. Cuando entras te encuentras con enormes espacios y grandes jardines. Los espacios están marcados de acuerdo a las exigencias de la vida monarcal. Están pensados y ordenados para cumplir una función, marcada por unas normas que regulaban las labores, los horarios, y a la vez se aislaban del mundo. Nos encontramos en lo que era la habitación de los monjes, aunque no siempre fue así porque hubo un tiempo en el que estaba distribuida entre habitaciones. Aquí había una pequeña cárcel, muy pequeñita, escasamente para una persona, y a veces los mismos monjes pedían ser encerrados como penitencia. Entramos en lo que era la cocina, que se conserva en bastante buen estado. Esa ventana es por la que pasaban la comida de la cocina al comedor. El techo de esa parte de la cocina se derrumbó y no ha sido reconstruido. Esto sería el comedor y estamos al otro lado de la ventana donde les pasaban la comida. La comida serían 500 gramos de pan, un poco de verdura
y un cuarto de vino para todo el día, pero si no se lo tomaban, eran recompensados. Sobre los siglos XIII y XIV, los reyes Pedro el Grande, Jaime el Justo y la reina Blanca Anjou crearon su palacio real, ya que decidieron hacer un panteón real dentro del monasterio. Los monjes encontraron a orillas del río Gaya el entorno idóneo para construir un monasterio. Estas tierras eran frontera entre cristianos y musulmanes. Las empezaron a llamar Tierra Santa, ya que los pastores de alrededor subían con sus rebaños y cuando se les moría una oveja la enterraban. Como la tierra se iluminaba, clavaban una cruz. Y así sucesivamente fueron clavando varias cruces. Cuando los monjes compraron las tierras, el pueblo les pidió que mantuvieran el nombre. Los monjes respetaron la petición y le pusieron el monasterio de las Santas Cruces. Entraba en un jardín y me llamó la atención que había una sola cruz en medio de todo el jardín. Empecé a recorrerlo y a mirar cuando por el audioguía escuché que era una sola cruz para todos los monjes, es decir, enterraban a uno y cavaban otro agujero, enterraban a otro y volvían a cavar otro agujero y así sucesivamente siempre había un agujero pendiente para el siguiente monje que moría. Enterrados sin lápida ni nombre porque ante los ojos de Dios eran todos iguales. Así que estaba sobre un cementerio y no sabía cuántos monjes había debajo de mis pies. El mausoleo del rey Pedro el Grande se construyó entre 1292 y 1295. Han abierto la tumba del rey Pedro el Grande y han reconstruido cómo sería su imagen en la realidad. Y este sería Pedro el Grande del siglo XI. Me pareció muy curioso que nuestros reyes de Aragón pidieran ser enterrados en una tierra tan humilde donde se enterraban ovejas y monjes sin lápida ni nombre, por ser todos iguales ante los ojos de Dios. Hola, hoy vamos a hacer un pan integral con semillas y necesitaremos estos ingredientes. 350 mililitros de agua, medio kilo de harina integral, 10 gramos de levadura fresca, 3 cucharadas soperas de la semilla que queráis y una cucharadita de sal, unos 10 gramitos o algo así, una cucharadita de las del café. Vale, pues vamos a hacerlo.
Lo primero que hacemos es poner la levadura en agua. La movemos un poquito y la dejamos pendiente un ratito ahí hasta que preparamos todo lo demás. Echamos el medio kilo de harina. La sal. Y la mitad de las semillas. La ponemos en la máquina y le vamos añadiendo agua. Si no tenemos máquina, lo vamos haciendo a mano. La dejo en la máquina unos 10 minutos. Una base con harina y las manos nos las mojamos también en harina. Un recipiente lo untamos con un poquito de aceite. Untada con aceite. La dejamos reposar hasta que doble su tamaño. Vamos a ver lo que ha pasado con la masa. Ya ha doblado su tamaño. Vale, intentamos de sacar un poquito el aire de la fermentación. Siempre llevándolo hacia adentro.
Lo dejamos en una base con un papel de hornear. Hacemos un corte por donde queramos. Para que la masa abra por ahí. E incorporamos las semillas que habíamos dejado. Volvemos a dejar reposar. Vamos a mirar el pan a ver cómo está ahora. Y esto es lo que ha pasado. Ha subido, ha abierto y todo lo que son las semillas han incorporado. Lo vamos a meter al horno ahora. Unos 30 minutos, 40. Dependiendo de la masa, lo grande que sea, lo que hayáis hecho y del horno. 180 grados, arriba y abajo. Y ya lo tenemos. Lo he pinchado, ha estado unos 45 minutos, 40-45 minutos. Y vamos a sacarlo. Hola, este es mi nuevo canal de YouTube y espero que me acompañéis. Hablaremos de viajes, de gastronomía, de compras, de lo que queráis. Y nada, ayudarme a compartir, suscribiros, comentar y nos vemos en un siguiente vlog. Hasta luego.